Saludos amigos, desde Londres, el reporte semanal de estrategias de mercado, un repaso de la semana pasada y qué esperamos para esta semana. Fijaros, la portada nos lo dice todo, fase de consolidación americana, veremos por qué, los índices principales y Europa, corrección. Lo que pasa es que nos vemos cómodos con las rupturas de máximos que estamos viendo. Ya la semana pasada veíamos la de Russell 2000, decíamos que era un índice profético y esta semana se está cumpliendo la de S&P 500 con su consolidación. No importa que el lunes sea una sesión negativa, vamos a ver por qué. Hay muchas esperanzas puestas y bastante optimismo. Noticias importantes de hoy, que vemos cuáles vamos a tomar en serio y cuáles no. Os recuerdo, en este vídeo análisis veremos divisas como la libra dólar y el euro dólar. Veremos también índices bursátiles como el S&P 500, el Russell 2000, el DAX alemán y el IBEX 35. Veremos también materia prima, vamos a ver el crudo, vamos a ver el oro y vamos a ver el DXY, el índice dólar, que es muy importante para que entendamos qué es lo que está pasando con el mercado, ¿vale? Arrancamos. Bueno, noticias. Tenemos la OCDE estima que Estados Unidos crecerá más que con Trump siempre que evite el proteccionismo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisó al alza las previsiones sobre el PIB de la primera economía del mundo, lo que redundará en el resto del orbe. Bueno, bien, esto ya lo comentábamos nosotros la semana pasada, hicimos un buen repaso, si no lo has visto te invito a que lo veas, sobre las promesas de Donald Trump y la influencia que podría tener su programa económico en la economía global y en el mercado financiero. Lo hemos visto qué grupos en concreto, qué sectores del mercado americano se están viendo fortalecidos por las promesas de Trump y bueno, veremos si eso se cumple o no. Pero como siempre, ¿esta noticia qué es? ¿De las que debemos tener en cuenta o no? No, no debemos tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque no está diciendo nada realmente. Nos está hablando que la OCDE estima que crecerá más con Trump siempre que evite el proteccionismo. No tiene ninguna certeza esta noticia en sí sobre lo que va a ocurrir con la economía americana y con Trump. Vemos como el mercado en sí pues no va a tenerla en consideración. Cuando veamos los gráficos ahora veremos que pese a todo son sesiones de corrección hoy y que está consolidando las rupturas de máximos. Es de lo más normal, los gráficos lo dicen todo y esta noticia pasa desapercibida, pese a que muchos la han atribuido como una noticia positiva para el mercado hoy. ¿Vale? Como reflexión, pongo una foto capturada de David Stock. Es una de las webs que tenéis aquí abajo y que me gusta bastante porque suele reflejar la realidad económica implícita detrás de todo el ruido que vemos en cada sesión. Vemos en retrospectiva y podemos reconocer realmente de la historia cómo está el mercado. Podemos ver desde la época de Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama. Fijaros, dice, desde 1980 el Dow Jones se ha incrementado en 20 veces su valor y la deuda en 22. Como vemos aquí, efectivamente, la cotización de Dow Jones iba subiendo por encima de la deuda o por detrás. En el caso de Bill Clinton vemos como el Dow Jones subió más que subió la deuda en la época del 2001, del 93 a 2001 y del 2001 a 2009 con Bush, que se igualan prácticamente, y con Obama pues sigue la misma pauta, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver cómo efectivamente la deuda es la que sostiene al mercado, o también dicho de otra forma, la inyección monetaria, que también se traduce por deuda porque hay más dinero disponible para prestar, es la que impulsa el mercado. De nuevo, en cualquier caso, deuda o inyección de liquidez, nuevo dinero que es debido por alguien. Cuanta más oferta monetaria hay, más crédito implícitamente se está prestando. Por lo tanto, más deuda hay y por lo tanto más sube el mercado porque hay dinero recién impreso, fresquito, pero vinculado a deuda. Hay un documental muy interesante llamado Dinero es deuda, que os recomiendo y que es bastante antiguo ya. ¿Vale? Y otro gráfico representativo. Disculpa Mario, el The Print and Press can't fix the welfare state. Más o menos la traducción sería al castellano, disculpa Mario, pero la imprenta o el imprimir este papel, la oferta monetaria se refiere, no puede arreglar el estado del bienestar, en el que vemos que efectivamente el gasto público, pese a la ingesta e inmensa cantidad de oferta monetaria que ha inyectado el BCE, no ha reactivado el gasto público como porcentaje del PIB. ¿Lo veis? Seguimos estando en una fase de recorte, de desapalancamiento y de desaceleración en lo que se refiere a la actividad económica, desde luego por parte del sector público, y está por ver que el sector privado reaccione. Así que son dos gráficos, tanto de Estados Unidos como Europa, que nos invitan a la reflexión para que no perdáis nunca la perspectiva de realmente qué es lo que ocurre en los mercados pese a las noticias puntuales. Una noticia que sí que ha movido algo de mercado es esta,
y vamos enseguida a despreocuparnos por ella. 8 bancos italianos podrían colapsar si no aceptan las reformas de Renzi. Cómo le gusta el drama al mercado, ¿eh? Tenemos 8 bancos italianos sufren riesgo de colapsar en los próximos meses si la nación vota no o en contra de las reformas constitucionales propuestas por el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, en el referéndum nacional del domingo, que se elige, entre otras cosas, pues la permanencia de una de las cámaras del Senado o no en Italia. Su reforma, su cambio de estructura de Estado, su recorte, pues se vería en peligro el sector financiero si no se lleva a cabo. ¿Lo tenemos en consideración? Bueno, la sesión ha abierto bastante en negativo con lo de hoy. Ha sido la comidilla del mercado y la sesión europea. Veis aquí el Eurostoxx 600 de bancos, el selectivo que engloba los bancos, que ha abierto con un gap descontado bastante fuerte, la cotización que se emite desde Alemania, etcétera, y vemos que, bueno, habría que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bajo el mercado, deberíamos preocuparnos, ¿sí o no? Bueno, pues en cuanto cogemos perspectiva, que es lo que hay que hacer con el mercado, y lo vemos con vela semanal, nos damos cuenta que en absoluto nos preocupa para nada. Veis el índice corrigiendo, pero es que, ¿qué es esto? Es una figura bajista, desde luego que no, hay una tendencia alcista muy fuerte. Y si sigue bajando mañana, tampoco nos preocupa. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista principal se mantiene. No solo eso, sino que es una figura con bastante potencial alcista, porque la ruptura de esto nos lleva a los siguientes máximos. ¿Los veis? Los 200 puntos. Por lo tanto, poca cosa hay que decir sobre esa noticia. ¿Lo veis? Ese drama, ese gap bajista, ya algunos lo dan de comidilla para justificar el comportamiento del mercado, no tiene nada que ver con esto, no importa que baje, como decimos siempre en la noticia, simplemente funciona como catalizador, hace que reaccione el mercado, pero el mercado, desde luego, según los gráficos nos indican, va a seguir siendo alcista, ¿vale? Esto sencillamente es una contramedida que le está haciendo de corrección suave por esa tendencia, ¿vale? La OPEP prepara su primer corte de producción en 8 años. Siguiente noticia. La Organización de Países Exportadores de Petróleo intensifica desde este lunes sus negociaciones. Arabia Saudita reactiva el temor en el mercado de crudo. Bueno, volvemos a lo mismo. Lo hemos dicho muchas veces. No confiamos en la OPEP, no confiamos mucho menos en Arabia Saudita, porque Arabia Saudita ha hecho una política muy agresiva desde el año 2014. Ha jugado a tumbar el precio del crudo y como no confiamos en esto, pues nos vale de poco. Ahora, eso sí, la noticia nos apunta a qué? A una dirección alcista en el mercado del crudo. ¿Por qué? Porque que se hable sobre una posible recorte en la producción, menos crudo disponible, más caro es el crudo que existe. Si hubiese un acuerdo en el recorte de producción, subiría sin lugar a dudas el crudo. Ahora mostraremos el gráfico, pero el crudo es altamente alcista y lo llevamos diciendo desde hace semanas, ¿de acuerdo? Ha cambiado la tendencia del crudo, lo hemos anunciado ya con bastante antelación y acertamos mucho desde el año 2014 con la proyección que ha ido teniendo el crudo desde 2015, diciembre de 2015, hemos ido marcando niveles clave que se han ido cumpliendo a rajatabla. Y aquí estamos hablando de lo mismo. Quizá en este caso sí, por una cuestión, esta noticia quizá sí se acabe cumpliendo, porque Arabia Saudita, lo hemos dicho otras veces, arrastra un déficit comercial, presupuestario y público. 3 déficits que ha incurrido desde el año 2014 por mantener esa política. Se le acaba el tiempo, se le agotan las reservas, ¿vale? No puede, las reservas de dinero, me refiero financieras, no puede estar como emitiendo, como ha hecho ya por primera vez en la historia, deuda pública Arabia Saudita, porque no puede mantener esos números. Por lo tanto, es posible que pase por algo, es posible que trague y es posible que se sienta a negociar un precio del crudo más justo para el resto de productores. Así que es posible que acceda y en ese caso sí tendría sentido este gráfico del crudo que vamos a ver aquí, alcista sin lugar a dudas. Apostamos por ese movimiento alcista durante 2 semanas anteriores, vemos cómo retoma el vuelo, dijimos mientras no pierda los 43, 45 dólares el barril, seguimos siendo alcistas, vuelve a retomarlos, ¿vale? Vuelve a apuntar hacia dónde, hacia los 50, 52. Ya en el vídeo de la semana pasada hablábamos de que habría un segundo ataque a por los 52 dólares el barril y que podría, si vemos que se superan 52, 53 y consolida por encima, dirigirse hacia los 60 dólares y hacia los 70 dólares. ¿Lo veis? 70 dólares, que es la proyección de este hombro cabeza hombro invertido. Toda esta línea es esta misma línea rompiendo la línea clavicular de la figura, ¿vale? Los gráficos desde el punto de vista chartista nos indican alcistas en el crudo y esa noticia nos da pistas de que podría haber un cambio a nivel estructural, a nivel de acuerdo entre los países miembros del cártel del crudo, ¿vale? Calendario económico ya para entrar en gráficos.
Tenemos mañana martes el PIB trimestral americano, por lo tanto, la primera noticia que comentábamos, la OCDE, las previsiones de crecimiento económico, de un plumazo lo vamos a resolver rápido porque mañana ya puede venir el primer jarro de agua fría. Si bien esa noticia podía ser positiva, quizá mañana sea negativa con el PIB trimestral americano. Por eso no le hagamos ni caso a este tipo de noticias, porque son estimaciones, previsiones que creen, que consideran que dan optimismo al mercado, pero no significan absolutamente nada, ¿vale? Miércoles 30, Mario Draghi, declaraciones de Mario Draghi a las 12:30. Bueno, aquí prestemos atención por si acaso Draghi mueve el eurodólar, probablemente alcista, veremos luego el gráfico y por qué creemos que probablemente alcista. Algo que Draghi diga que haga fortalecer al euro nos daría un movimiento alcista en el eurodólar. Algo que Mario Draghi diga que decepcione en cuanto a prolongación de la QE, nuevas medidas de liquidez, cualquier cosa que diga positiva a hacer más dinero, a fabricar más dinero, a hacer más compras de activos, bajaría el eurodólar hacia el 1,05 que prácticamente ha sido tocado, ¿vale? Por lo tanto, ahora estamos en una fase de rebote y es probable que lo que diga Mario Draghi sea decepcionante para aquellos que esperan medidas laxas, ¿vale? O positivo para los bancos, por ejemplo, que también moverían el eurodólar al alza, ¿vale? Porque ambas cosas son restrictivas en política monetaria. Si Mario Draghi se pone restrictivo, los bancos lo celebran, ¿vale? También vendrán los inventarios de crudo, así que ese gráfico que hemos visto del crudo hace un momento podría animarse, podría subir si los inventarios de crudo americanos son peores de lo esperado, más bajos, ¿vale? Así aprendéis un poco los que sois más novatos a interpretar los datos sin despistarnos. Jueves, nada, los PMI sí, simplemente serán positivos, animarán al mercado y si son negativos, pues tendremos sesión negativa y la acusarán a eso, lo achacarán a eso, ¿vale? Viernes 2, este sí es importante, tasa de desempleo, nóminas no agrícolas, los non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas son las que más mueven mercado, más volatilidad dan. Así que el viernes a la 1:30 tendremos otro latigazo de mercado con muchísima probabilidad. Estaros atentos a cómo se desenvuelve la sesión y la semana, perdón, porque eso es lo que va a determinar que el viernes podamos terminar un sprint o incluso coger impulso para arrancar un siguiente movimiento, porque esta semana muy probablemente sea, insistimos, de consolidación y correctiva. Bien, empezamos a analizar las divisas. La semana pasada hablábamos de este libra dólar, decíamos que muy probablemente canalizase dentro de este nivel que hemos marcado ya. Esa mecha de vela ya nos dio prácticamente el techo de ese canal que anunciamos semanas anteriores también. Dijimos si consolidaba por encima de esta zona se podría ir al techo. La mecha lo dejó aquí, prácticamente nos tocó ese techo. Ahora vamos a ver qué ha pasado esta semana. Fijaros, se debilita el movimiento alcista y se nos forma una cuña, ¿lo veis? Una cuña clarísima, una mecha arriba, otra mecha abajo, indecisión, indeterminación. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, preveo que el movimiento se siga prolongando y lateralizando sin dejar claro hacia dónde va a ir y en cuanto rompa, la proyección sería una ruptura al alza de esta tendencia bajista, nos vamos al 1,2715, una ruptura a la baja, nos vamos al 1,2145, ¿vale? Así de fácil, pero las próximas horas seguirá lateralizándose y haciendo el vértice más pronunciado en esta cuña formada en gráficos de libra dólar, ¿vale? Eurodólar, fijaros, lo decía hace un momento, clarísimo. Prácticamente las mechas nos han dado ya el 1,05, lo veis ahí, 1,05. También lo anunciábamos, decíamos, perdió el 1,08, nos vamos al 1,05, se dijo en Capital Radio, se dijo ya hace semanas, porque francamente es lo que pienso, y más sabiendo ahora cómo se ha consolidado el DXY, que decíamos la semana pasada que el DXY habría que ir viéndole porque quizá consolidada por encima de 100, 101,50 creo que era, lo veremos luego y efectivamente así lo ha hecho, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el euro dólar? Entonces, ¿ahora qué? ¿Que es bajista? ¿Vamos a por la paridad? No, probablemente, fijaros la figura, ahora veremos con velas más recientes, con periodos más cortos, la figura lo que va a hacer es tratar de, ha tocado fondo, quiere darse la vuelta y vamos a ver cómo es posible que se dirija hacia el 1,08. Aquí Mario Draghi juega un papel fundamental. Fijaros, el 1,08, 0,5, 1,08, que es toda esta zona de aquí. Y aquí Mario Draghi decía, si nos decepciona, si no da combustible al mercado, si no da medidas, nuevas políticas o cualquier historia de estas que anime al mercado, el eurodólar se volverá alcista porque el euro se verá fortalecido y es posible que los bancos en ese caso lo celebren, ¿vale? Renta variable. Fijaros una cosa, hemos dicho que los bancos lo celebren, pero estamos viendo la figura del Eurostoxx bancos con un patrón alcista que comentábamos antes, ¿vale? Lo dejo ahí, repasarlo.
minutos atrás en el vídeo. Russell 2000, la semana pasada decíamos el índice profético, el índice que ha roto máximos y el índice que sí refleja realmente la complejidad que tiene el mercado americano en lo que se refiere a pymes y small caps, pequeñas empresas y medianas empresas que tienen que enfrentarse con la realidad de la dificultad del crédito, de la política fiscal y decíamos, bueno, esto ha roto máximos, se puede disparar, no sorprendería que consolide, $1.300 es una buena zona de base, tenemos esa franja marcada ahí, esa franja nos sirve de colchón, de hecho creo que dijimos en el vídeo de la semana anterior, corregirme si me equivoco, $1.280, que eran una zona de consolidación, ¿vale? Entre 1.280 y 1.300 hay un buen colchón para compras. ¿Qué está haciendo ahora ya según arranca la semana? Pues oye, francamente creo que va a consolidar, se está dando la vuelta. Si lo vemos por de la zona de 1.300 y 1.280, que lo tenéis aquí, entre 1.300 y 1.280 serían zonas interesantes de compra porque hay un buen techo aquí y es probable que se apoye y vuelva a retomarlo. También sería probable que se apoye en la tendencia alcista aquí. 1.240, pues ¿qué quieres que te diga? Compras por 1.280, 1.300, stops por debajo de 1.240 y quizá veamos una consolidación buena y quizá veamos un movimiento alcista, pero sin duda alguna esto es consolidación, ¿vale? Esa ruptura tan fuerte no se va a ir así como así, por mucho que nos corrijan durante un par de sesiones, tres, no importa, en absoluto, ¿vale? Los niveles están claros. Ese pequeñito de la semana pasada decíamos, no ha roto máximos, el Russell 2000 sí lo ha hecho, nos fiamos del Russell 2000, que es el que marca el ritmo, es el profético. ¿Y qué ha pasado con el SP? Pues efectivamente el Russell hizo su profecía. ¿Por qué? Porque hemos visto que de nuevo también supera el SP, igual que hizo el Russell, ahora sí el SP va detrás, siempre va detrás del Russell, para bien o para mal, supera los máximos y vemos que efectivamente también empieza a darse la vuelta y tenemos lo mismo, consolidación, podemos esperar tranquilamente por aquí, le trazo un FIBO a todo el impulso, ¿vale? Desde la mecha de la vela, ¿para qué? Para que veamos sencillamente hacia dónde se dirige, si puede darnos la vuelta, esos 61,80, los 2.150 puntos, 2.150 puntos, en caso de una corrección, pero creo que aguantarán bien esos 1.185 que tenemos aquí, porque son los últimos máximos y porque ahora harán de colchón, ¿vale? Si lo miro más de cerca, aquí tengo trazado el FIBO, aquí está el origen realmente del FIBO, aquí ese máximo y aquí ese retroceso, fijaros cómo hace un apoyo importante, de nuevo los 2.150 puntos, ¿lo veis? Pero os recuerdo, está este colchón que ya hemos visto en perspectiva, sabemos por dónde viene, sabemos cómo tomarlo, que si hay que tomarlo en serio, obviamente, porque son los últimos máximos. Paso al mercado europeo, DAX alemán, decíamos la semana pasada de los 10.684, 10.800 es la cifra que realmente hemos marcado y que he repetido mil veces. Los 10.800, zona de colchón. Si el DAX no consolida ni cierra por encima de 10.800, el DAX sigue siendo bajista. Estaba dicho la semana pasada. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues bueno, mirad, aquí está de la semana pasada también, más detallado. Los 10.800, por si a alguien le queda dudas, está clarísimo, 10.800, 10.600 y pico, semana pasada y decíamos 10.350, lo veis, este giro de aquí, o incluso 10.150 puntos para el DAX. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues de momento parece que se encamina a algo, por ahí van los tiros, a algo parecido, ¿vale? Todo apunta a que cede niveles importantes en esta sesión y empieza a caerse, ¿lo veis? Esto es tal como hemos cerrado, por lo tanto, hay bastante vela roja, no hay ninguna mecha cercana en la última vela y parece que esto va a continuar durante la semana, así que la próxima sesión, martes, miércoles en negativo probablemente, 10.250 puntos, 10.300 puntos, ¿por qué no? 10.350 que es esta zona de aquí, donde tengo puesta la mano. Luego creo que veremos una corrección en el DAX alemán. Y si corrige el DAX alemán, ya sabéis que corrige, obviamente, el IBEX 35. Ahora veremos el índice. Pero para que no perdáis la perspectiva, DAX alemán con largo plazo, velas semanales, fijaros dónde está el objetivo. La corrección en realidad te va a llevar a 9.900 si es que termina cumpliéndose, ¿lo veis? Pero es una zona fortísima de soporte y probablemente esto no lo veamos inmediato. Las que hemos dicho, los 10.350, los 10.150, son los que veremos durante la semana quizás si la corrección se acaba confirmando y en el medio plazo una corrección aún más fuerte si es que se cumple. En el caso del IBEX 35, la semana pasada hablábamos de los 9.200 techo, 8.800, dijimos, bueno, si consiguiese cotizar por encima de los 8.800, por encima de esta zona,
quizá tendría alguna esperanza y volvería a atacar a los 9.200. Habría un rango ahí entre 8.800 y 9.200, 400 puntos. Pero es que no lo ha hecho. O sea, es que sigue estando por 8.600. Y aunque 8.800 y 8.600 son zonas buenas, siguen siendo zonas que están dentro del rango que hemos comentado más de una vez y que acaba predestinando al IBEX a una corrección muy fuerte, que son los 7.600. Sigue haciendo aquí una cresta de ola, ¿lo veis? Y sigue, si rompe esta ola, se va para los 7.600. Vamos a ver qué ha hecho durante la semana sin cambios. Aburridísimo el IBEX 35. Estamos prácticamente igual que la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, no hay cambios. Y mientras no haya cambios, pues poco vamos a decir. Fijaros, aquí tenemos más claro el abismo. ¿Veis la figura? ¿Veis los 8.600, 8.600, 8.550? Toda esta zona. Es que si la perdemos, tú fíjate la caída que hay, ¿vale? A piñón. Luego hay una caída bastante pronunciada. Y poca cosa, vamos a pasar a materia prima ya. Aquí tengo, por cierto, la cuña que he formado en el IBEX 35. Veis cómo va quedando poquito tiempo. Siempre decimos las cuñas son una cuenta atrás. Un 3-2-1-0 hasta que llega al vértice y se rompe al alza o a la baja. En este caso creemos que si el DAX está corrigiendo, pues será una ruptura a la baja y prepárate, ¿vale? Porque el IBEX caerá bien. Y bueno, hemos visto ya el crudo, por lo tanto ya me remito al comentario hecho al principio. Tenéis aquí los gráficos, creo que son bastante claros. Y el DXY sí que me interesa comentarlo. La semana pasada hablábamos de que había una ruptura, que no nos confiásemos porque esta fue la ruptura que luego volvió a meter el dólar dentro de su índice. Y esta ruptura podría volver a meter el dólar dentro de su índice. No obstante, no ha sido una mecha, lo vais a ver ahora. Ya ha consolidado y lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Lo está haciendo bastante bien. Es posible que coja fuerza. Y francamente, yo he marcado los dos escenarios posibles, alcistas y bajistas, pero todo apunta a que sea alcista, ¿vale? Sé que hace ya meses dije que el dólar podía tener un pinchazo fuerte, pero de momento no va a ser el caso con la sorpresa de Trump, cambia el guión, todo para arriba, mucha expectativa, lo cual quiere decir que no será difícil que en el futuro vengan sorpresas negativas, porque hay mucha expectativa positiva, ¿vale? Pero de momento lo que hay que reconocer es que el dólar está fortísimo, consolida por encima de 100 y se te va a los 108 prácticamente, ¿vale? Esa es la predicción que tenemos mínima, porque en realidad lo que podríamos ver es una predicción de todo el impulso de nuevo alcista y sería muy muy fuerte. Pero bueno, reflexionad y atad cabos. Si el dólar empieza realmente a consolidar por encima, vemos que vuelve a darnos otra vela verde fuerte y se nos va a los 108, 107,50, me da igual, el euro dólar se te puede ir a la paridad, ¿vale? Sin más rodeos, hablando claro. Oro, fijaros, el oro decíamos, bueno, si el DXY se consolida, el oro va a ser bajista. Hay que aceptarlo, ¿vale? Y decíamos la semana pasada que aquí una había figura que quizá había un rebote alcista en el oro, pero que si se perdían los 1.212, 1.215 dólares la onza, era bajista, ¿vale? De momento se están perdiendo, le está costando y se están perdiendo. Les están perdiendo sin haber hecho un rebote, lo cual es extraño. ¿Por qué? Porque al menos el mercado debería habernos dado algo de compras en el oro antes de tumbarlo, pero parece que ya se están metiendo a tumbarlo. Fijaros esa mecha, ese cuerpo de vela verde tan débil que aparece aquí en el futuro del oro. Trata de levantarlo, trata de ponerlo por encima de 1.200, 1.250, no creo que lo consiga. Y el objetivo serán los 1.050 dólares la onza. 1.050 dólares la onza, ¿vale? Repito, 1.050 dólares la onza cuando esto tumbe porque el DXY se consolide y se fortalezca y la renta variable americana suba. Eso es todo. Espero que os sea de utilidad. No olvidéis comentar y me podéis contactar a través de los canales de YouTube, Bolsa School, investing.com o a través de Swissquote, también llamando al 800-600-930, 800-600-930. Y también os recuerdo, este jueves voy a Málaga, seminario en Málaga, y el viernes seminario con José Luis Cava en Sevilla, ¿vale? Un saludo para los amigos del sur que nos siguen. Un abrazo, chao.